enseñar a pensar y a aprender. Un título bien elocuente. Estamos con José Bernardo, directamente desde España con nosotros, para conversar este tema tan importante. Bienvenido, bienvenido al Perú. El agradecido soy yo, por supuesto. Bueno, cuéntenos que tiene usted, creo, una visión bien interesante sobre cómo debemos enseñarles a los hijos a aprender. Sobre todo, el enseñar a aprender no significa el que el alumno memorice una serie de conocimientos, sino sobre todo que el alumno aprenda a pensar. Aprender a pensar significa que el alumno aprenda a relacionar, a saber el porqué de las cosas, a comparar, a poner ejemplos distintos de los que pone el libro de texto o ha puesto el profesor, a saber decir con sus propias palabras lo que ha leído o lo que ha escuchado, pero no con las mismas palabras del profesor. Todo eso es saber pensar y, en definitiva, haber comprendido realmente. Claro, y tengo la sensación de que en la actualidad más uno se está fijando en las notas, en el resultado final y no en el proceso. Sí, yo, puesto que este es un programa para mamás y en general para padres, en general para padres, ¿no? Diría que la primera recomendación que yo haría sería esa, o sea, que no sean las notas, que no sea el rendimiento que obtienen a través de los boletines, de los... las libretas, decimos libretas acá, que llaman aquí, ¿no? Lo que hace que premien o castiguen al hijo porque eso hasta cierto punto puede representar que el alumno ha aprendido o no a pensar. Es decir, podemos tener alumnos que sean capaces de reproducir de un modo memorístico todo un texto y no saben ni por dónde se andan. Claro, no lo saben entender ni siquiera. Nada, no han entendido nada. En este sentido recuerdo yo un chiste, ¿no? Que dice, pues, fue un inspector y preguntó a un alumno cuando fue un inspector de enseñanza a un colegio, a ver, dime que el teorema de Pitágoras. Y le dice el profesor, perdone, ¿me deja que le pregunte yo? Y dice, sí, pero vamos, creo que dice, no, verá, a ver, Carlos, lo del cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, si no le dice lo del cuadrado, no tenía ni idea de que eso era el teorema de Pitágoras. Y luego, aun sabiendo el teorema de Pitágoras, tampoco sabe ni que la hipotenusa, ni por qué el cuadrado de la hipotenusa, etcétera, etcétera. Es decir, esa capacidad de llegar a penetrar el por qué, el qué, el cómo, eso es pensar. Claro, lo que pasa es que no se está entendiendo por qué estamos estudiando, para qué tenemos que abrirnos al conocimiento, o sea, qué estamos buscando detrás. Sí. Creo que es la punta de la madeja es lo que hay que buscar. Efectivamente. Realmente, si el conocimiento es como debe ser, el conocimiento debería llevar a saber pensar. Es decir, que en última instancia los conocimientos no son algo que va uno a tener toda la vida. Quiero decir, en investigaciones que se han hecho concretamente en la Universidad Complutense de Madrid, se ha visto que cuando ingresan en la universidad los alumnos han olvidado el 70% de lo que habían aprendido, pero esos conocimientos que aprendieron, aunque los hayan olvidado, les sirvieron en su momento para desarrollar la inteligencia, la memoria, las capacidades necesarias. Exacto. Por eso daba una definición muy certera Eugenio d'Ors, un pensador español muy famoso, que decía que la cultura era aquello que quedaba después de haberlo olvidado todo. Como un perfume. Entonces, los conocimientos son absolutamente necesarios, pero los conocimientos no memorizados, sino comprendidos, en el sentido que dije al principio, en el sentido de que los profesores, y sobre todo en casa los padres desde pequeños,
se preocupen cuando toman la lección a sus niños, que muchas veces lo hacen, cuando tal, no solo de que dicen exactamente lo que dice el libro, que reproducen con fidelidad, sino de que le dicen, bueno, ¿y por qué crees tú que...? Oye, y aquí pone 2 ejemplos. ¿Me podrías tú saber poner otros 2 ejemplos distintos que confirmen eso que has estudiado? Todo eso es lo que les lleva a saber pensar, a comprender. Y quizás eso se puede empezar también como jugando cuando son más de cuento, no ese es el final del cuento, pero ¿qué otro cuento se te ocurriría? ¿O tú estás de acuerdo? Por supuesto. No puede empezar así. Por supuesto. Por supuesto. Yo diría que una enseñanza auténticamente motivadora es una enseñanza, iba a decir, de juego en el sentido de que la motivación, como motor que es de la conducta humana, consigue que las personas hagamos las cosas con ganas, con gusto. Así es. Que en última instancia también la finalidad del juego, ¿no? Con entretenimiento incluso. Pero no sin esfuerzo, ojo. El esfuerzo no se quita. Lo que pasa es que si yo me voy a casar y me dicen todo lo que lleva consigo el casarme, preparar muebles, alquilar un piso o comprarlo, etcétera, 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 evidentemente, o sea, pero resulta que para mí el casarme es un valor tan grande, tan alto, que me mueve a todo el esfuerzo que sea necesario y hacerlo con un gusto enorme. Es el mismo caso que podría ocurrir con una mamá o una familia con un hijo suyo que dice, bueno, pues el típico ejemplo, ¿no? Si estudias todos los días 3 horas ya te compramos una bicicleta o te compramos tal. Y entonces el esfuerzo ese lo va a hacer por el tema del motivo. No es que sea la mejor motivación esa, pero lo que quiero resaltar es que efectivamente la motivación va a ser la que haga que supere, que haga con gusto. Claro, pero acá la motivación, ¿cuál debería de ser en el estudio? ¿Debería ser las ganas de aprender? Lo primero, y empalmando esta pregunta con la anterior que me hizo, lo de el aprender haciendo. O sea, el alumno que aprende a través de lo que hace, primero aprende bien, y segundo, aprende de modo motivado. Claro. Es decir, los alumnos no aprenden tanto por lo que oyen, cuanto por lo que hacen. Claro. Hay un adagio pedagógico muy importante que dice, me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Así es.